Hermanos, en este día en que su pueblo se reúne para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios, vamos a buscar la palabra que se encuentra en el libro de Salmos 34, del 1 al 8. Y la palabra del Señor dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Con esta hermosa porción de su palabra, damos comienzo, ¿no es cierto?, a este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios, esperando que el Señor haya estado con cada uno de ustedes, en sus familias, guardándoles en este tiempo y también bendiciéndoles. Damos gracias al Señor y vamos a ir a la presencia del Señor orando, dando gracias por este tiempo. Padre, le alabamos en este día. Te entregamos este culto de alabanza y adoración a ti, Señor, que usted sea con cada uno de nosotros, Señor, a través de esta plataforma, Señor, que podamos gozarnos, que podamos alegrarnos en esta mañana, que podamos oír su voz en esta mañana y que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarle, para alabarle, Señor, y para bendecirle. Gracias por este tiempo que usted nos da, Señor. Gracias por estos medios, Señor, que usted ha dispuesto para que su pueblo se pueda reunir. Gracias, Señor, por esta nueva serie de mensajes activa, Señor, que podamos aprender y podamos saber, Señor, lo que usted quiere también decirnos en este tiempo a nuestras vidas. Bendíganos, Señor, y gracias por este tiempo de alabanza que usted nos entrega. Le alabamos y le bendecimos su nombre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, muy buenos días. Es una alegría estar conectado en esta mañana a través de este medio. Hermanos, hemos tenido una semana hermosa en el Señor, donde hemos estado activados a través de la oración. En esta mañana, hermanos, igual queremos invitarles para que nos gocemos alabando al Señor. Le invito a alabar al Señor en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Vamos a alabarle al Señor. Estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida está ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime
su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, eres digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derrama por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan
Hermanos, damos gracias al Señor en esta mañana porque hemos podido alabarle y también queremos hacer la invitación para que podamos escuchar su palabra en este día. Tenemos invitado a nuestro hermano presidente de la asociación, nuestro hermano Luis García, que él trae la palabra en este día. Le invito a orar. Amantísimo Padre Celestial, Padre, te damos las gracias. Padre, te pedimos por su palabra en este día, que usted bendiga la vida de nuestro hermano Luis. Y Padre, agradecerte, porque sabemos que usted hace como usted quiere, Señor amado. Bendiga la vida, bendiga su palabra y bendiga la vida de nuestro hermano. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Luis García, soy presidente de la Asociación de Iglesias del Distrito Austral y en esta jornada me ha correspondido compartir el mensaje, lo cual me llena de alegría, me llena de gozo, pero también es una tremenda responsabilidad y le pido a Dios que Él siempre me use para poder compartir su palabra. La verdad, hermano, que estoy muy contento porque ustedes me dejen entrar a sus hogares, a sus congregaciones, ahí en lo íntimo de cada lugar donde usted está escuchando este mensaje. Y puede que no lo esté escuchando quizás el mismo día que se va a emitir, puede que lo escuche otro día, pero la palabra es tan poderosa que en cualquier momento que tú la escuche va a tener repercusión en su corazón. Hoy día quiero que podamos compartir ahí en el libro de Hechos, capítulo 12. Busque ahí en su Biblia, por favor, y si no, yo lo voy a leer aquí en este momento. Y quiero tocar un tema especial que es quizás un tema trascendental para la vida de un cristiano, que es la oración. Y si lo hacemos en conjunto, si lo hacemos como iglesia, qué más importante, ¿cierto? La oración es la manera de comunicarnos con Dios. ¿Sabe que el libro de Génesis cuenta que cuando Dios creó al hombre, Dios se paseaba entre medio de ellos, entre medio de su creación, y una de esas creaciones era el hombre también? Pero que en algún momento esa relación se rompió. Dice ahí el libro de Génesis que Dios empezó a llamar a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo: bueno, yo me escondí porque tuve miedo. Quizás esa fue la última conversación que el hombre pudo tener tan abiertamente cara a cara. Bueno, después quizás Moisés, que quizás ya no podía ver el rostro de Dios. Pero ahí fue cuando se rompió esta relación y a través de Jesucristo esta relación fue parchada, si usted me permite el término. Cristo vino a ser el puente entre Dios y los hombres. ¿Y cómo volvemos a tener esta relación con Dios? Es a través de la oración. Es por eso que es importante orar, porque de esa manera volvemos a estar en el huerto del Edén comunicándonos cuando Dios sale por las mañanas y quizás hablaba con Adán y conversaban. Volvamos nosotros a esa relación que había en el principio, y esto lo hacemos a través de la oración. Entonces quiero mencionar este versículo, hermoso versículo que está en el libro de Hechos, capítulo 12, voy a leer del 1 al 5. Dice, así en el nombre del Señor: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. El versículo 5 dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos un segundo. Padre nuestro que estás en el cielo, bendecimos tu nombre, Señor, y queremos en esta hora que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor, y que podamos extraer, Señor, estos tesoros que están ahí, Señor, para nuestra vida. Gracias, Padre. Bendice, Señor, esta reunión, bendice este mensaje, pero más bendice los corazones que van a recibir esta palabra, para que esta palabra sea una semilla que dé fruto a su tiempo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Estamos en un cuadro, ¿cierto?, donde la iglesia es azotada, hay líderes que son muertos, y esto dice la Biblia que le parecía bien a las personas, ¿cierto? Entonces, como este rey Herodes dijo: oh, mira, lo estoy haciendo bien, no le pareció nada más entretenido, divertido, quizás congraciarse con las personas, que tomar a Pedro y ponerlo en la cárcel. Imagínense un tiempo de persecución. No era solamente que lo llevaron a la cárcel, era un tiempo donde la iglesia estaba siendo perseguida, donde los cristianos
estaban siendo atormentados. Les habían matado a uno de sus líderes, a uno de sus referentes, ¿cierto? Y esto parecía bien a la gente. Bueno, Herodes toma preso a Pedro. Y dice que no solamente lo tomó preso, sino que lo dejó custodiado con 4 guardias de 4 personas, 4 escuadrones de 4 personas. O sea, él tenía todas las medidas de seguridad. Entonces dice aquí el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, estaba custodiado, no tenía manera de poder él salir. Pero aquí hay un tremendo signo para esto, subrayado y destacado. Esta palabra hermosa que dice, pero. Sabe que a veces nosotros estamos en situaciones complicadas, pero siempre hay un pero. En esta situación complicada donde Pedro estaba en la cárcel, custodiado porque dice la Biblia que estaba con cadenas y tenía un soldado a cada lado. Ya no tenía ninguna salida. Y así dice acá. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, qué hermoso cuando nosotros enfrentamos las dificultades, pero no quejándonos, no echándonos a morir, sino que las dificultades las enfrentamos en oración. ¿Qué mayor dificultad que el líder máximo de la iglesia en ese momento, el máximo referente, uno de los que había estado con Cristo, uno que había en ese momento ya hecho milagros, que Pedro predicaba y mucha gente se convertía? Ese líder, ese referente, ese maestro que la iglesia tenía en ese momento, estaba en el peor lugar que podía estar en ese momento. Él estaba en la cárcel, encarcelado, sin ninguna posibilidad de salir. Y los hermanos quizás se sintieron acongojados, se sintieron perseguidos como él, se sintieron sin salida. Pero, empezaron a orar sin cesar. La iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Hermanos, a veces hemos tenido peticiones delante del Señor y oramos una vez y decimos, bueno, ya el Señor no quiere nada. Cuando nosotros entendemos que la oración es conversar con Dios, nosotros tenemos que conversar todos los días. Quizás en el matrimonio es normal conversar, pero esa conversación es de todos los días. Y si uno no conversa todos los días es porque algo anda mal. Así, cuando uno se relaciona con Dios, uno debe conversar todos los días. Yo escuchaba a un hermano, nosotros tenemos unos grupos de oración, seguramente en tu iglesia igual, decía, un día siempre salgo de mi casa y oro antes, ¿ya? Y un día estaba enojado y no quise orar, y no oré. Y la verdad que él decía, y ese día me salió todo mal. Bueno, le decía, yo creo que Dios siempre nos está bendiciendo y siempre nos está protegiendo. Pero cuando a veces refunfuñamos y decimos, no, ¿sabe qué? Estoy aburrido de orar, estoy cabreado de orar, ya parece que no tengo respuestas de lo que de lo que a Dios le estoy pidiendo. Bueno, fíjese, aquí cuando la iglesia se vio en dificultades, empezó a orar sin cesar. Qué importante, hermano. Mire, dice la Biblia más adelante, en ese mismo capítulo, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. No había ninguna posibilidad de que Pedro pudiera escapar de ese lugar. No había escapatoria. ¿Le suena eso? No hay escapatoria. No hay solución para eso. No hay ningún otro camino, porque están todas las condiciones dadas para que no tengas ninguna salida. Y dice el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y la luz resplandeció en la cárcel. Cuando leía esto, decía, Señor, qué maravilloso, porque cuando el pueblo de Dios se une en oración, la luz resplandece.
Y esa es una verdad bíblica. La luz de Cristo resplandece. A veces hay situaciones que no sabemos nosotros cómo arreglar, pero la oración de la iglesia hace que la luz resplandezca, que la luz resplandezca en un hogar que está destruido, en una joven que está alejada del Señor, en un niño que está escuchando en su celular información que no debiera estar escuchando. Cuando el pueblo de Dios, cuando las familias, cuando las personas se unen en oración, cuando los hermanos se unen en oración, no hay otra salida que la luz resplandezca. Y si tú quieres que la luz resplandezca, únete a otros con oración. Únanse como iglesia en oración. Y yo sé que ustedes, hermanos, lo están haciendo. Yo sé que ustedes están unidos en oración. Pero debemos orar sin cesar. No nos cansemos. A veces nos decepcionamos de cómo está nuestra situación, de cómo está nuestra iglesia, de qué nos está pasando con toda la situación que está reinando en el mundo entero en este momento. Pero ¿sabe qué? La iglesia tiene una responsabilidad que es orar sin cesar. Dice entonces el versículo 7, y cuando se presentó el ángel del Señor y la luz resplandeció en la cárcel. En la cárcel. No en el lugar donde estaban orando. La luz resplandeció en el lugar donde había necesidad. En ese lugar resplandeció la luz. La palabra dice, ¿sabemos pedir como conviene? En realidad no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces nosotros oramos en un sentido, pero Dios sabe que hay cosas que pedimos que no nos van a hacer bien. Pero el Espíritu Santo toma esa oración y la transforma y Él sabe lo que nos conviene. Y yo doy gracias a Dios porque puedo poner todo en oración y Dios me va a contestar. Y ojo con esto. Dios contesta que sí y Dios contesta que no. Cuando dice que no, no es que no esté contestando la oración. Es que está contestando y está diciendo que no. Amén. Así obra Dios. Nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios para cuando diga sí y para cuando diga no. Seguimos más adelante. Dice entonces, como les leía, y resplandeció la luz en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios, porque a veces no sabemos qué es la cadena que está atrapando a las personas, la cadena que está atrapando a los matrimonios, la cadena que está atrapando a nuestros hijos. A veces desconocemos. Ellos no veían. Ellos cuando estaban orando acá no sabían cómo él estaba encarcelado, porque a ellos yo creo que no les informaron, le dijeron, mire, Pedro va a quedar aquí amarrado, tiene unas cadenas en las manos, tiene unos soldados a los lados y en la puerta de la cárcel hay 2 soldados más. Ellos no tenían esa información. Ellos sabían que se la habían llevado preso. Pero el Señor sí sabía cuál era la necesidad puntual de Pedro en ese momento en la cárcel. Dios sabe la necesidad que hay dentro de los matrimonios, aunque nosotros no la veamos. Nosotros tenemos que orar por ese matrimonio y Dios sabe cuál es la cadena que Él tiene que romper. Amén. Entonces a veces queremos orar de forma específica, pero también podemos orar por la necesidad en general. Lo que no tenemos que hacer es dejar de orar. Entonces seguimos esta misma secuencia y decimos, bueno, yo solamente veo cuál es la dificultad. ¿Cuál es la dificultad en ese momento? Que Pedro había sido encarcelado, que la iglesia estaba siendo perseguida, que había personas que estaban siendo muertas por causa del Evangelio. Y cuando eso ocurrió y Pedro es encarcelado, ellos solamente sabían la necesidad. ¿Cuáles son las necesidades que usted sabe que hay en su congregación, en su iglesia, en este día? ¿Conoce alguna? Le doy unos segundos para que piense en su mente. Quizás hay un matrimonio que está pasando necesidades, a lo mejor hay enfermedades, a lo mejor hay gente alejada de la iglesia, a lo mejor hay hermanos que hace tiempo ya no se congregan. Hay quizás hijos de hermanos que están alejados y que escucharon el Evangelio cuando pequeños. Esto es muy común, en todas las iglesias pasa, de chicos criados en el Evangelio, que conocen todo acerca de la palabra, pero que no siguen el Evangelio que alguna vez decidieron seguir. Un predicador argentino muy famoso dice que esas personas saben mucho como para estar fuera de la iglesia, pero saben muy poco como para estar dentro.
Es esa gente que está informada y que incluso se identifica con posturas valóricamente cristianas, ¿ya? Pero que no participa dentro de nuestras congregaciones. Y la verdad es que participar de una congregación cristiana o evangélica es la consecuencia de mi fe, ¿ya? Discutíamos nosotros en una reunión donde yo participo como presidente de la asociación, y decíamos que nuestra iglesia, lo que se ha dado cuenta, la iglesia bautista se ha dado cuenta a nivel nacional, es que éramos templocéntricos, ¿ya? ¿Qué significa que seamos templocéntricos? Que todo ocurría dentro de la iglesia. Que si yo iba a compartir el mensaje con otra persona, lo único que se me ocurría es decirle, oye, ¿quieres ir al templo el domingo? Porque somos templocéntricos. Entonces, cuando nos cierran los templos, nos vemos en esta dificultad que no sabemos cómo se comparte el evangelio si no es invitando a alguien al templo, ¿ya? Y nos dimos cuenta y nos tuvimos que adaptar que el evangelio también se comparte en forma personal, que yo también puedo compartir el evangelio de otras maneras. Porque siempre estoy yo esperando llevar a alguien al templo para que otro le predique a ver si se convierte. Pero esta responsabilidad, y tal cual es de los principios de nuestra iglesia, que el sacerdocio es universal. O sea, todos somos responsables de predicar y de llevar el evangelio a los necesitados. Entonces quizás la pregunta que salta en esto es decir, bueno, entonces, ¿cómo lo hago si yo no sé predicar? ¿Cómo lo hago si yo no me acuerdo de los versículos quizás? ¿Cómo lo hago si a veces me cuesta a mí quizás entender la Biblia y cómo yo se la voy a explicar a otro? Bueno, hay cosas que tenemos que dejarle al Señor también y dejarnos usar por el Señor. Disponernos para ser nosotros vasos útiles delante del Señor, para que Él pueda también tocar otras vidas. Y la primera utilidad que nosotros podemos tener para que la voluntad de Dios se cumpla es que debemos orar. Porque usted me dice, bueno, yo no sé predicar, yo no sé enseñar, no me manejo muy bien en la Biblia, quizás no conozco dónde están los libros de la Biblia, ya, perfecto. Pero sí todos podemos orar. Es uno de los ejercicios espirituales fundamentales dentro del Evangelio. Y Jesús nos demostró que muchas de las cosas que hizo, antes de tomar decisiones importantes, Él oró. Antes de escoger sus discípulos, Él oró. Cuando estaba a punto de ser entregado en la cruz, Él oró. Un día Él oró y dijo, Señor, no te pido solo por esto, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Y ahí ¿sabe quién estaba incluido? ¿Sabe quién? Usted y yo también. Estábamos incluidos en esa oración. Los que habíamos de creer no solamente por Él, sino que por el testimonio de los que venían. Nosotros somos producto de esa oración. Hermanos, entonces, resumiendo, nos enfrentamos a un problema y tenemos dos opciones: desesperarnos o ir a la oración. Y este pueblo que había, quizás que era pequeño, quizás en ese momento, lo que hizo es orar a Dios sin cesar. Y cuando oró sin cesar, ¿saben qué ocurrió? En el lugar donde existía el problema, o sea, dentro de la cárcel, alumbró una luz. El ángel alumbró, la luz de Cristo alumbró con toda su fuerza. Y eso es lo que necesitamos, que la luz de Cristo alumbre por cada hogar que estamos orando. Por cada hijo, sobrino, un nieto, un vecino. Necesitamos que, sin ver qué hay ahí dentro de nosotros, sin poder ver qué hay dentro de ese hogar, la luz de Cristo alumbre. Y cuando el pueblo ora y alumbra la luz de Cristo, en ese mismo lugar, sin que nosotros lo veamos, se rompen y se caen las cadenas. Y dice el relato hermoso, yo lo invito a leer, ahí está en Hechos 12, dice que cuando ellos estaban todavía en ese lugar, bueno, Pedro salió de la cárcel, dice la Biblia, léalo usted después, ahí una hermosa historia, y que él pensaba que estaba soñando, que estaba en una visión, y que llegó a la casa y tocó la puerta, y el relato dice que
que una joven que fue a abrirle, cuando se sorprendió que era él, no le abrió, fue a avisarle a los otros y cuando abrieron ellos quedaron asombrados, dice la Biblia, asombrados. ¿Y sabe qué? El Señor nos quiere asombrar. El Señor te quiere asombrar. Pero para que tú te sientas asombrado de parte del Señor, de las cosas que Dios va a hacer, hay que partir por el punto número 1. ¿Y cuál es el punto número 1? Hacer oración sin cesar. Ponte de acuerdo con uno, con dos hermanos, con la iglesia, con el ministerio, y digan, vamos a orar por esta situación. Vamos a inclinar nuestras rodillas por esto. Vamos a dejar un tiempo aparte para esto. Cuando eso ocurra, nosotros vamos a ver, así como ellos vieron a Pedro, que tocó la puerta de su casa cuando fue librado de la cárcel, nosotros también vamos a ver la gloria de Dios cuando esas personas por las cuales estuvimos orando, las veamos venir a los pies de Cristo. Eso va a ser la mayor muestra de que la oración del justo puede mucho. Así que en este tiempo, hermanos, que yo sé que ustedes están orando también, sigamos orando. Un pastor escribió en un libro, decía, la mejor respuesta a la oración es que haya más oración. ¿Se entiende? La mejor respuesta a la oración es que haya más oración. Cuando hay oración en una iglesia, en una congregación, en un grupo, en un matrimonio, en una familia, la luz de Cristo alumbra, rompe las cadenas y podemos ver las obras que Él hace. Dios hoy día también quiere hacer obras. ¿Y sabes quién es ese pueblo que tiene que orar? Ese pueblo es usted y ese pueblo soy yo. Lo invito a orar para que en respuesta a la oración haya más oración. Oremos un segundo. Padre nuestro que estás en el cielo, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por estas historias maravillosas, relatos preciosos que hay aquí en tu palabra, Señor. Que nos enseñan, Señor, cuando el pueblo se inclina a orar, Señor, ocurren cosas maravillosas. La luz alumbra en los lugares oscuros, Señor. Tú rompes las cadenas, Señor, y libras a las personas de la muerte. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por esta vía que tú abriste, Señor, que se llama oración. Porque a través de ti, Jesucristo, podemos llegar al Padre. Señor, yo en tu nombre, Padre, te pido por cada uno de los que está escuchando este mensaje para que despiertes en ellos, Señor, unas ganas de orar, Señor. Para que despiertes en ellos, Señor, un clamor, Padre Celestial. Para que aún en el sueño de la noche tú los inquietes, Señor, y los remezcas, Señor. Para que ellos en la noche se levanten a orar, Señor, necesitados de oración, Señor. Y tú en su mente pongas los motivos de oración. Gracias te doy, mi Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú quieres hacernos el bien, porque tú tienes pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Gracias, Señor. Yo bendigo tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que despiertes la oración en tu pueblo, Dios. Gracias, Padre. Ahora deposita esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cada corazón, Señor, para que descansen en ti, Señor, en la oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Viniste a morir por mí. Mi libertad la encontré solo en ti. Tu sangre que me limpió, redimido estoy por tu gran amor. Una cruz, gran amor, tu sacrificio para siempre fue un Dios a todo aquel que crea en la cruz, que crea en su amor.
Hermanos, damos gracias al Señor porque hemos podido orar, hemos podido alabar al Señor y también hemos podido escuchar su palabra en esta mañana. Agradecerle al Señor por este tiempo que podemos escuchar su palabra. También, hermanos queridos, queremos invitarles el día lunes a oración a partir de las 20 horas por WhatsApp. El día miércoles tenemos el culto estudio a través de nuestro hermano Miguel Araya y el día viernes le invitamos a Late en el Corazón a partir de las 21 horas. Día sábado se reúnen las hermanas, el día sábado se reúnen los niños, así que les dejamos invitados a las actividades de Dios Proveerá. Hermanos, estamos activos, estamos activas, así que les dejamos invitados a que nos reunamos a través de estos medios a alabar al Señor. Que tengan un hermoso fin de semana y vamos a orar para finalizar. Amantísimo Padre Celestial, Padre inclinado en su presencia, le damos las gracias y Padre agradecerte por este tiempo que usted nos regala. Padre, que usted bendiga a la familia pastoral, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos de Dios Proveerá y Padre, que usted prepare nuestra mente y nuestro corazón para esta semana que ya está encima de nosotros. Padre, agradecerte por todo y se lo entregamos todo a usted en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos.